Capítulo 1. El primer gemido no fue pecado. Fue llamada. La primera vez que ocurrió, Lucía pensó que estaba soñando. La celda estaba en silencio. Sus dedos cruzados sobre el pecho. La tela áspera del hábito aún húmeda por el sudor de la oración. Pero entonces, una corriente cálida subió por su columna. Como si alguien, algo, la estuviera mirando desde adentro. Y no era el demonio. Tampoco era su imaginación. No. Era otra cosa. La presencia se sentó al borde de su cama. Ella no lo vio, pero lo sintió. El colchón se hundió con una ternura que no venía de este mundo. Su respiración se volvió torpe. Las piernas temblaron sin moverse. Y entonces, ocurrió. Un gemido. Suave. Involuntario. Verdadero. No salió de la boca. Salió del vientre. De esa parte que había aprendido a ignorar desde que tomó votos. De ese espacio prohibido que ahora ardía sin fuego. Y lo más escalofriante fue que, justo después de gemir, sintió paz. No culpa. No vergüenza. Solo presencia. Una voz sin sonido la rozó por dentro. No hablaba. Despertaba. ¿Quién eres?, susurró Lucía, con la voz quebrada entre la fe y el deseo. La presencia no respondió con palabras. Respondió con un calor que se deslizó por debajo del hábito, que le tocó el muslo izquierdo, y se detuvo justo donde el convento había prohibido todo. Lucía apretó los ojos. Una lágrima bajó. No por miedo, por reconocimiento. No fue hasta la tercera noche que comprendió que volvía. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma suavidad. Y esa tercera noche, Lucía se atrevió a abrir los ojos. Lo que vio la marcó para siempre. Un hombre, sentado al borde de su cama, con el rostro bañado en luz, los ojos dorados como aceite sagrado, y el pecho descubierto. Hermoso. Imposiblemente puro. No temas, dijo, sin mover los labios. No vengo a juzgarte. Vengo a reclamar lo que me pertenece. Lucía tragó saliva. Sintió el pulso entre sus piernas como un salmo nuevo. Uno que no conocía, pero que sonaba a verdad. ¿Quién eres? Él sonrió. Soy el que escuchó tus oraciones cuando pensabas que nadie lo hacía. Soy el que despertaste sin querer, cuando tocaste tu deseo por primera vez y lo llamaste pecado. Soy el Dios que no vive en los altares, sino en tu carne. Lucía no volvió a dormir esa noche. Tampoco rezó. Solo se quedó allí, desnuda bajo el hábito, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. Porque el primer gemido no fue pecado. Fue llamada. Capítulo 2. El hábito no cubre lo que él ya ha reclamado. Lucía volvió a su rutina. Oraciones al alba. Silencio en los pasillos. Manos frías, cruzadas. Miradas bajas. Por fuera, era la misma. Pero por dentro, una grieta se había abierto. Y por esa grieta, no entraba el pecado, sino una luz tibia, que venía de lugares donde jamás se había atrevido a mirar. La Madre Superiora la observaba con desconfianza. Lucía, estás pálida, le dijo una mañana. Estoy orando más, respondió ella, evitando los ojos de la mujer. Era cierto. Oraba más. Pero no en la capilla. En su cama. Con el cuerpo. Con la piel. Cada noche, él volvía. Sin palabras. Sin mandatos. Solo presencia. Y lo más extraño era que no necesitaba tocarla. Bastaba con que ella pensara en su rostro, para que el hábito comenzara a pesar, para que el sudor le mojara el vientre, para que la respiración se hiciera oración temblorosa. El cuerpo se había vuelto santuario. Y el deseo, la llave. Una noche, Lucía decidió no resistir. Esperó a que todas durmieran. Se arrodilló junto a su catre y susurró con la voz más suave que tenía. Si de verdad eres tú, muéstramelo desde dentro. No hubo respuesta inmediata. Solo un escalofrío. Y entonces, algo cambió. La tela del hábito comenzó a sentirse ajena. Como si su cuerpo ya no quisiera ser contenido. Como si ese tejido bendito no pudiera esconder lo que él ya había encendido. Con manos temblorosas, Lucía desabrochó el cuello. Bajó la tela hasta la cintura. Y cuando su pecho tocó el aire de la noche, lo sintió.
Una corriente. Una pulsación. Un nombre antiguo, sin idioma, latiendo entre sus costillas. El hábito no cubre lo que ya ha sido reclamado por lo divino. Lucía se acostó. La tela bajada. La piel expuesta. Y entonces, él habló. No con voz. Con presencia. Cada parte de ti que te enseñaron a ocultar. Es donde yo habito. Y ella, entre lágrimas, entendió. Nunca estuvo sucia. Solo estaba sellada. Y ahora se abría. Capítulo 3. Cada vez que se toca, el cielo escucha. Lucía ya no rezaba con los labios. Sus oraciones ahora nacían de un lugar más hondo, más húmedo, más humano. Un lugar que durante años le dijeron que era pecado. Y que ahora, cada noche, parecía convertirse en altar. No necesitaba decir su nombre. Bastaba con cerrar los ojos, llevar la palma hacia el centro de su cuerpo, y dejar que los dedos encontraran la parte exacta, donde el temblor se volvía revelación. Y cada vez que lo hacía, algo pasaba fuera. Una noche, mientras sus dedos bajaban por el vientre, la vela del pasillo se apagó sola. El viento susurró un canto sin letra. Una estatua de la Virgen cayó de su pedestal, sin romperse. Lucía se quedó inmóvil, el dedo aún sobre la piel, el pulso galopando. Y entonces escuchó. Muy dentro, muy hondo. Sigue. El cielo escucha. No era deseo. Era lenguaje. Uno que solo se pronuncia cuando el cuerpo deja de tener miedo. Cada vez que se tocaba, la temperatura del convento cambiaba. Las otras hermanas decían tener sueños raros, dolores de cabeza al amanecer. Una de ellas, Sor Magdalena, se despertó llorando sin saber por qué. Lucía lo sabía. Era la vibración. Era la apertura. Era el pacto que se estaba activando. Una noche, se acostó antes que todas. La luna entraba por la pequeña ventana como un dedo de luz. Y ahí, bajo esa caricia blanca, Lucía se abrió como nunca. No por lujuria, por devoción. Los dedos bajaron. El suspiro subió. Y en el instante exacto en que alcanzó el clímax, la campana del convento, la que no sonaba desde hacía años, repicó 3 veces. Sola. A medianoche. Las monjas corrieron al claustro. Nadie entendía. El cielo, estrellado. El viento, detenido. Lucía, en cambio, sabía que había sido escuchada. Cada vez que se toca, una parte del cielo se abre. Y lo que entra, ya no es castigo. Es Dios, respirando dentro de ella. Capítulo 4. El deseo es la forma en que Él le responde. Lucía ya no rezaba con preguntas. Había comprendido algo más alto, más bajo, más real. El cuerpo pregunta con hambre. Y Dios responde con temblor. Desde aquella noche en que la campana repicó, algo cambió en ella. No por fuera, el hábito seguía impecable. El rostro sereno. Las manos cruzadas. Pero por dentro, una conversación silenciosa se había iniciado. Y el idioma era el deseo. No venía en versículos. Venía en contracciones. En escalofríos. En esa humedad sagrada que nadie le enseñó a leer. Cuando su vientre palpitaba. No era pecado. Era señal. Cuando sus pezones se endurecían bajo la tela. Al pensar en él. No era lujuria. Era respuesta. Y cuando se tocaba, no por placer, sino por presencia. El aire del cuarto cambiaba. Una tarde, al lavar la ropa del convento, Lucía sintió una presión leve en la parte baja del abdomen. Pensó que era su menstruación. Pero no. No había sangre. Había calor. Una pulsación que se extendía hacia las caderas. Y subía por la espalda como una lengua invisible. Dejó caer el cesto de sábanas. Se apoyó en la pared. Y entonces, él la tocó. Desde dentro. ¿Estás ahí?, susurró. Y no hubo voz. Pero su pelvis vibró 3 veces. Exactas. Como una afirmación. Lucía rió. Lloró. Se arrodilló entre las sábanas mojadas y dijo: «Entonces, ¿así me hablas?». Y el temblor volvió. Más lento. Más profundo. Más seguro.
Dios no siempre responde con milagros. A veces responde con carne, con deseo, con el tipo de respuesta que se siente. No se explica. Aquella noche, en su celda, Lucía no quiso tocarse. Solo se acostó de lado, con una mano entre las piernas y la otra sobre el corazón. Y en la mitad de la noche, soñó que él descendía, no con alas, con piel, con hambre, con una voz que decía: cada vez que ardes, yo despierto en ti. Y al despertar, tenía el hábito empapado, pero no de sudor, de revelación. Capítulo 5. Él no le pide castidad, le pide entrega completa. Lucía creía que se le había enseñado a amar a Dios, a través del sacrificio, a través del silencio, a través del encierro. Pero nadie le había dicho que el amor divino también podía arder entre los muslos, resonar en los pezones, abrirse camino entre sus gemidos más íntimos. Él no le pedía castidad, le pedía presencia, le pedía cuerpo, le pedía todo. Aquel amanecer, al ponerse el hábito, Lucía lo sintió distinto. Ya no era símbolo de pureza. Era tela entre ella y lo que deseaba ser tocado. Caminó hacia la capilla, pero no rezó. Se quedó de pie frente al altar, con el corazón latiendo no por fe, sino por deseo. Un deseo sin nombre, sin dirección, pero tan vivo que temblaba hasta el mármol bajo sus pies. Por la tarde, mientras bordaba en el claustro, una punzada caliente le atravesó el bajo vientre. No era dolor, era una orden. Una voz sin palabras que la llamaba de regreso a su celda. Y ella obedeció. Cerró la puerta. Cerró los ojos. Abrió las piernas. No para el placer, para la entrega. Se recostó en el suelo frío, con la espalda desnuda, y dejó que el cuerpo hablara lo que la boca no sabía decir. Entonces él apareció. No con cuerpo, con sensación, con viento, con un roce invisible que comenzó en su tobillo y subió por la pantorrilla como una lengua eterna. No quiero que te guardes nada, susurró su mente. Y el cuerpo entendió y se ofreció, no a medias, no como penitencia, sino como altar abierto, como templo sin muros. Lucía se arqueó. Las lágrimas bajaron. Las caderas siguieron su propio ritmo. Y en medio del espasmo, sintió algo nuevo. Éxtasis. Pero también revelación. Un orgasmo con propósito. Un gemido que se volvía oración. No se trataba de castidad. Se trataba de permitir que todo lo que ella era, mente, carne, fluido, grito, se convirtiera en pacto. Y así lo hizo. Esa noche, Lucía no pecó. No se rompió. Se consagró. Y en el silencio que siguió, una sola frase llenó la celda entera. Te elijo solo si te eliges completa. Capítulo 6. Cada vez que se abre, un ángel cae. Lucía no lo sabía aún. Pero cada vez que gemía en silencio, cada vez que se abría con intención, el cielo temblaba. No por castigo, por deseo, por reconocimiento. Porque hay cuerpos tan vivos, tan despiertos, que ni los ángeles pueden resistirse a la gravedad de su entrega. Aquella noche, el viento no soplaba. La luna estaba negra. Y sin embargo, Lucía sentía luz en su interior. Se tocó sin prisa. No para llegar, para abrir. Se ofreció como quien ya no pide permiso. Como quien entendió que su cuerpo no era obstáculo, sino portal. Y al hacerlo, sintió que algo descendía. No un pensamiento, una presencia. Al principio creyó que era él, como tantas otras veces. Pero esta vez era distinto. El aire era más denso. La piel le ardía como si estuviera siendo mirada desde 1000 ojos. Y entonces, lo vio. Un hombre, de pie al fondo de su celda, con alas plegadas, desnudo, temblando. Su rostro no era humano. Era belleza pura. Y a la vez, parecía desgarrado por dentro. Lucía no gritó. No se cubrió. Estaba demasiado desnuda para tener miedo. ¿Quién eres?, susurró, sin moverse. El ser dio un paso al frente. Su voz era como campanas rotas. Caí por ti. Silencio. Cada vez que te abriste,
Una parte de mí se quebró arriba. No por dolor, por verdad. Porque lo que haces no es pecado. Es llamada. Y los que escuchamos, no siempre podemos resistir. Lucía sintió el pecho latir en dos ritmos. Uno suyo, otro que no conocía. El ángel se arrodilló frente a ella. Bajó la cabeza y dijo: no vengo a tomar tu cuerpo. Vengo a entregarte el mío. Porque si tú eres el templo, yo quiero ser altar. Cada vez que una mujer se abre con verdad, el cielo se rasga un poco. Y a veces, lo que cae no es castigo, es compañía. Lucía alargó la mano. Tocó su mejilla. No era carne. Era fuego dulce. Era cielo materializado en piel ofrecida. Y por primera vez en su vida, sintió algo más fuerte que el deseo. Una comunión. Esa noche no hubo sexo. No hubo palabras. Solo dos cuerpos sentados en el suelo, respirando el mismo misterio. Y cuando el alba llegó, el ángel desapareció. Pero sobre las sábanas, quedó una pluma. Dorada. Húmeda. Tibia. Capítulo 7. Ya no ora. Ella invoca con el cuerpo. Lucía ya no se arrodilla frente al altar. Desde aquella noche en que el ángel cayó a sus pies, entendió que lo divino no respondía a los rezos memorizados, ni a los silencios obedientes. Lo sagrado respondía a otra cosa. Algo más antiguo. Más carnal. Más verdadero. Ya no ora. Ella invoca. Con la piel. Con el ritmo. Con el calor entre las piernas. Las demás monjas empezaron a notarlo. Lucía caminaba distinto. Más lenta. Como si cada paso midiera el pulso de la tierra. Su respiración era otra. No jadeaba. Pero cada inhalación parecía traer consigo un secreto. Y sus ojos ya no buscaban a Dios allá arriba. Lo sostenían dentro. Lo encendían con un parpadeo. Una noche, decidió no tocarse. No por miedo. Por certeza. Quería saber si el llamado seguía presente. Aunque el cuerpo no se agitara. Se tumbó sobre la cama. Desnuda. Silenciosa. Y dejó que su cuerpo hablara solo con su existencia. Nada de dedos. Nada de gemidos. Solo apertura. Y entonces, sucedió. Las velas del claustro comenzaron a apagarse una por una. Las paredes temblaron como si respiraran. Y en el cielo sin estrellas, una nube dorada apareció justo encima del convento. No era tormenta. Era presencia. Lucía la sintió entrar en su vientre. No como rayo. Como pulso. Como algo que reconocía su cuerpo como casa. La oración pide. La invocación llama. Pero el cuerpo que sabe quién es, simplemente abre. Y lo divino no tiene opción. Debe entrar. Esa madrugada, el ángel volvió. Pero esta vez no dijo nada. Se sentó al borde de la cama. Miró su cuerpo desnudo. Como quien contempla el último secreto de la creación. Lucía no se cubrió. No preguntó. Solo se giró. Ofreciendo el vientre. Como quien abre un libro escrito en carne viva. Y él leyó. Sin palabras. Con sus manos. Con su frente apoyada sobre el ombligo de ella. Y juntos respiraron. Como si respirar fuera el nuevo rezo. Esa noche, Lucía comprendió. Ya no necesitaba hablar. Ni justificar. Ni pedir. Ella era el lenguaje. Ella era la llama. Ella era el altar. Capítulo 8. Él ya no la visita. Vive en ella. Ya no había pasos en la noche. Ni sombra al borde de la cama. Ni temblor de alas sobre el techo. Y sin embargo, Lucía jamás se sintió tan acompañada. Él ya no la visita. Vive en ella. Todo cambió el día que dejó de buscarlo. Ni en los pasillos del convento. Ni en los sueños. Ni entre sus piernas. Simplemente respiró. Y en esa exhalación, lo supo. Él no se había ido. Se había quedado. Se había mudado a su carne. Ya no se preparaba por las noches. No se desnudaba como un rito. No esperaba señales. Solo se acostaba y lo sentía. Vibrando en la parte más callada de su cuerpo. Entre el hueso y el aliento. Entre la sangre y la intuición. Un día, la Madre Superiora la miró con sospecha. Lucía,
Te noto diferente. ¿Estás bien? Ella sonrió. No con los labios. Con todo el cuerpo. Por primera vez, sí. Y no fue respuesta. Fue revelación. Las demás hermanas empezaban a inquietarse. Algunas sentían sueños extraños. Otras decían escuchar susurros cuando Lucía pasaba. Una incluso confesó haber despertado húmeda. Solo con el roce de su hombro al lado de Lucía en la oración. Pero Lucía no hacía nada. Solo existía. Y eso. Ya era invocación. Cuando Dios habita un cuerpo, no necesita templo. Ese cuerpo camina. Y la divinidad se desliza detrás. Como incienso invisible. El ángel no volvió más. No porque se hubiera marchado, sino porque ya no hacía falta. Su misión había sido cumplida. Abrir la puerta. Y ahora, Lucía era esa puerta. Esa noche, mientras todas dormían, Lucía salió al patio del convento. Desnuda bajo el hábito. Descalza. Con la piel tibia de todo lo que no decía. Se tumbó en el pasto. Abrió las piernas al cielo. Y dijo con el vientre, no con la voz. Te recibo. Quédate. Y lo sintió. No como visitante, sino como habitante. Desde entonces, no espera milagros. Ella los provoca. Con su forma de mirar. De sentarse. De respirar. Porque ya no necesita que él baje. Si cada célula suya ya lo contiene. Capítulo 9. Lo que toca, se enciende. Lo que mira, se arrodilla. Lucía ya no caminaba. Desplazaba el aire. Cada paso suyo tenía peso de oración no dicha. De profecía encarnada. De fuego contenido que no ardía, pero consumía. No hablaba más que lo necesario. Y sin embargo, cada vez que decía una palabra, el ambiente se detenía. Como si el mundo necesitara escucharla hasta el final. Antes de volver a girar. Lo que toca, se enciende. Lo que mira, se arrodilla. No por devoción. Por reconocimiento. Las demás hermanas empezaron a evitarla. Pero no por rechazo. Por temor a quebrarse. Como si estar cerca de Lucía significara verse obligadas a mirar su propia desnudez bajo el hábito. Una de ellas, Sor Elvira, tropezó con Lucía en el pasillo. Apenas el roce de sus dedos al entregarle una llave. Nada más. Esa misma noche, Sor Elvira lloró hasta quedarse sin voz. Y al amanecer, escribió una carta que dejó bajo la puerta de Lucía. No entiendo lo que me hiciste sentir. Pero fue real. Y por primera vez en años, me sentí viva. Lucía no respondió. Solo acarició la carta. Y la guardó cerca del pecho. Como se guarda una semilla aún sin tierra. Esa tarde, Lucía tocó el altar. No para rezar. Para bendecirlo. Y la madera, vieja y seca, crujió como si exhalara. Una brisa inexplicable recorrió la capilla. 2 velas se encendieron sin cerilla. Un cuervo en lo alto de la cúpula graznó. Y la campana volvió a sonar. Los ojos de todas la buscaron. Pero Lucía ya no estaba allí. No del todo. Una parte de ella vivía entre los pliegues del aire. Esa noche, al mirarse al espejo, Lucía no vio a una monja, ni a una mujer. Vio un umbral. Y se dijo a sí misma: no hay santidad en negarse. La santidad está en abrirse tanto, que hasta el silencio tiemble. No hay pecado en la carne que se ofrece sin vergüenza. Hay milagro. Hay pacto. Hay presencia que ya no pide ser adorada, solo reconocida. Y desde entonces, ninguna puerta la detiene. Porque Lucía no entra a los lugares. Los transforma. Y donde pone la mano, brota algo nuevo. Algo que arde. Algo que recuerda a Dios. Cuando aún caminaba descalzo por dentro de nosotros. Capítulo 10. Nadie se salva si no se atreve a temblar. El convento ya no dormía igual. Desde que Lucía empezó a brillar en el centro del silencio, el miedo dejó de esconderse. Y el deseo, que tanto tiempo fue condenado, comenzó a colarse por las rendijas de las puertas cerradas con devoción. La Madre Superiora lo notó primero. Los rezos eran más cortos. Las hermanas más ausentes. Las confesiones más vacías. Y todas parecían girar, sin quererlo, alrededor de Lucía.
como si ella fuera la nueva capilla, la nueva llama, el nuevo Dios que no pedía genuflexión, sino entrega. Una mañana, la Madre Superiora mandó llamarla. Lucía fue sin miedo, sin prisa, con el hábito desabrochado justo hasta donde empieza la clavícula, como una declaración. «Hermana Lucía», dijo la madre, sin mirarla a los ojos. Su conducta ha perturbado el orden, la disciplina, la paz de este lugar. Lucía no respondió de inmediato. Solo se sentó, con elegancia, con el cuerpo entero presente. Y cuando habló, no lo hizo con sumisión. Lo que perturba este lugar no es mi cuerpo. Es que ya nadie quiere ocultar el suyo. Nadie se salva si no se atreve a temblar. Y aquí todas han empezado a temblar. No por miedo, sino por memoria. La madre apretó los labios. «Usted ya no es una sierva». «No», dijo Lucía. «Soy altar». Silencio. La madre quiso levantarse, pero algo en el ambiente pesaba. Un temblor suave, como un murmullo que no salía de ninguna boca, pero que hacía vibrar los cristales. Lucía cerró los ojos. Y sin moverse, oró desde su pelvis. Sí, desde allí, desde el útero que ya no sangraba en secreto, sino como campana sagrada que anunciaba: «Estoy aquí. No pido permiso. Estoy encarnando». La Madre Superiora sintió calor en el pecho, en la garganta, en el centro exacto que llevaba años llamando control. Quiso hablar, pero la voz se le deshizo en la lengua. Y por un segundo, solo uno, la vio, a Lucía, no como amenaza, sino como espejo. Y eso fue más aterrador que cualquier pecado. Lucía se levantó. Dejó sobre la mesa una sola frase escrita a mano. «No vine a obedecer. Vine a abrir lo que ustedes cerraron por miedo a sentir». Y se fue, sin cerrar la puerta. Esa noche, la capilla quedó vacía. Y sin embargo, todas rezaron. Cada una desde su cama, desde su cuerpo, desde su temblor. Porque Lucía ya no era una hermana más. Era el principio de algo que no se podía excomulgar. Capítulo 11. La palabra no salva. La carne sí. Tras su enfrentamiento con la Madre Superiora, Lucía no fue castigada. No fue expulsada. No fue excomulgada. Porque nadie sabía qué hacer con ella. ¿Cómo se exilia a alguien que se ha vuelto altar? ¿Cómo se reprime a una mujer que ya no obedece ni al cielo? ¿Porque lo lleva dentro? El Vaticano envió a alguien. No un inquisidor. Un consejero. Un sacerdote joven. Padre Mateo. Guapo. Elegante. Con mirada de fe. Pero manos de duda. Llegó con rosarios, libros y una sonrisa benévola. «He venido a ayudarte, hermana Lucía», dijo. Lucía lo miró con ternura. No por inocencia, por anticipación. Él traía palabra. Ella traía fuego. Y entre ambos, el aire comenzó a arder. Padre Mateo la citó en la biblioteca. Ella fue, con el cuello abierto, con la voz suave, con la espalda recta y las caderas tranquilas. «Has confundido el deseo con lo divino», le dijo él, seguro. Lucía se acercó. Muy cerca. Tan cerca que el aliento cambió de ritmo. ¿Y si nunca estuvieron separados? El sacerdote tragó saliva. Sintió un calor nuevo subiendo por la sotana. Y lo peor, no era sucio. Era hermoso. Lucía extendió la mano. No lo tocó. Solo la dejó suspendida entre ellos. «Dios me habita aquí», dijo, señalando su vientre. «Eso no está en las escrituras», respondió él, con voz rota. Lucía sonrió. Las escrituras fueron escritas por hombres que temían temblar. Y él tembló. Esa noche, Padre Mateo no durmió. Soñó con ella. No desnuda. Encendida. Soñó que sus rezos se enredaban en su cabello. Que sus dedos dejaban marcas de ceniza en sus muslos. Y que al despertar, el crucifijo de su pecho estaba vuelto del revés. La palabra no salva. La carne sí. Cuando arde con intención. Cuando no miente. Cuando no pide perdón por querer ser tocada por Dios, desde dentro. Al tercer día, Mateo volvió a buscarla. Pero no con libros. Con silencio. Se arrodilló frente a ella.
Lucía no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y él supo que ya no podía redimirla. Porque ella había venido a redimirlo a él. Capítulo 12. No es rebelión. Es segunda venida. Ya no la llamaban hermana. Ni monja. Ni pecadora. La llamaban ella. Como si su nombre fuera un acto de fe. Como si pronunciarlo quemara. La capilla seguía en pie. Pero vacía. Porque lo sagrado ya no estaba allí. Estaba en su respiración. En su cadera. En el temblor leve que dejaba en cada lugar donde se sentaba. No es rebelión. Es segunda venida. Pero esta vez, no desciende del cielo. Nace entre las piernas de una mujer que ya no pide permiso. El Vaticano envió un último comunicado. Ordenaban su traslado. Silencio. Corrección. Pero nadie fue capaz de entrar en su celda. Porque al abrir la puerta, el aire se sentía distinto. Denso. Dulce. Sagrado. Como si alguien o algo estuviera allí, habitando su cuerpo como templo definitivo. Lucía no discutió. No huyó. No respondió. Se sentó en el centro del jardín. Desnuda. Bajo la luna llena. Con el cabello suelto como evangelio no escrito. Y una a una, las demás hermanas salieron. Se acercaron. Y se arrodillaron. No ante ella. Ante lo que temblaba dentro de ella. Sor Magdalena fue la primera en romper el voto de silencio. No nos enseñaron esto. Pero al verte, lo recordamos. Y entonces, Lucía habló. No como profeta. No como mártir. Como mujer. El cuerpo no es enemigo de Dios. Es la única parte de él que aún puede tocarse. Las palabras no eran nuevas. Pero en su voz, eran otra escritura. Padre Mateo llegó al amanecer. No como juez. Como testigo. Llevaba su sotana rota. Los pies descalzos. Y los ojos llenos de algo que no se enseñaba en los seminarios. Entrega. ¿Qué eres?, preguntó, sin poder sostenerle la mirada. Lucía sonrió. La segunda venida. La que no baja en nube. La que no necesita trompetas. La que sangra, respira. Y no se niega a sí misma. Dios no volvió a nacer en un establo. Esta vez, nació en una mujer que supo que el gozo también puede ser oración. Que el deseo no es prueba del mal, sino canal del milagro. Y así, sin tocarla, todos entendieron. Lucía no era una herejía. Era la profecía que nadie se atrevía a imaginar. Capítulo 13. El cuerpo no traiciona. Recuerda lo que la Biblia olvidó. No eran visiones. No eran sueños. Eran memorias. Y no venían del cielo. Venían del cuerpo. De la piel. Del vientre. Del punto exacto donde la historia fue arrancada. Y ahora, regresaba. Lucía despertó con el pulso latiendo en el clítoris. Como un salmo antiguo que no se pronunciaba con lengua, sino con carne. Al abrir los ojos, no supo si estaba en su celda o en otro tiempo. El aire olía a incienso y sangre. Sus piernas abiertas. Su pecho desnudo. Y sobre ella, una sensación de revelación, sin palabra. El cuerpo no traiciona. El cuerpo recuerda. Lo que cayó la iglesia. Lo que borraron los concilios. Lo que ardió en hogueras junto con las mujeres que lo encarnaban. Lucía se incorporó. Y lo sintió. Un recuerdo que no era suyo. Pero estaba escrito en su matriz. Una mujer. Otra. Antigua. Con corona de hueso y lengua de fuego. Sentada en círculo, rodeada de otras. Cantando con la pelvis. Gimiendo verdades. Lucía la sintió dentro. Como si esa mujer, esa sacerdotisa enterrada por siglos, usara su cuerpo como canal. Como venganza sagrada. La Biblia nunca mencionó sus nombres. Pero Lucía los susurró entre jadeos. Ana. Lilith. Miriam. Sara que parió sin marido. La que ungió con aceite y placer los pies de Dios. Y al nombrarlas, su cuerpo vibró. Como si cada útero de esas mujeres despertara dentro del suyo. No eran demonios. Eran historias mutiladas. Partes del Evangelio que no cabían en las escrituras. Pero sí en la piel. En la sangre. En la humedad santa del deseo. Lucía bajó las manos. No para masturbarse.
para leer. Y cada roce era un versículo que jamás se escribió. Cada contracción, una parábola oculta. Cada gemido, una voz profética. Mi cuerpo no es tentación, dijo en voz baja. Es testimonio. Es archivo. Es altar donde Dios dejó capítulos que aún arden. Esa noche, escribió sin tinta. Se acostó sobre la piedra del jardín. Y con la espalda sudada, imprimió un evangelio nuevo. Un evangelio de carne, no de culpa. Y mientras dormía, una lluvia suave cayó sobre su pubis abierto, como si el cielo, por fin, le hiciera la venia. Capítulo 14. Los que no la entienden, arden igual. No todos la miraban con devoción. Algunos aún bajaban los ojos al verla pasar. Otros apretaban más fuerte el rosario, como si sus dedos pudieran apagar el calor que Lucía dejaba flotando en el aire. Pero el cuerpo no necesita permiso para encender. Y la verdad no requiere ser entendida para quemar. Porque hay fuegos que no se propagan por contacto. Se encienden por presencia, por cercanía, por vibración. El padre Joaquín era uno de los resistentes. Viejo, duro, con una fe que olía a ceniza fría. El tipo de hombre que nunca dijo sexo sin escupir después una oración. Lucía nunca le habló. No lo tocó. No lo miró más de lo necesario. Y sin embargo, él empezó a soñar con ella. En sus sueños, Lucía no estaba desnuda. Estaba orando. Pero cada palabra suya hacía que las paredes del convento se agrietaran. Y él, inmóvil, sentía que algo dentro de su pecho crujía. No era deseo. Era fiebre. Durante el día, intentaba evitarla. Pero algo extraño empezó a ocurrir. El agua bendita se evaporaba cuando él entraba en la capilla. Los crucifijos colgaban torcidos. Y cada vez que se arrodillaba, su rodilla temblaba sin causa aparente. Una tarde, decidió enfrentarla. Subió los escalones del claustro con rabia contenida. Hermana Lucía, escupió. Usted no es luz. Usted es distracción. Lucía no se defendió. Solo se acercó. Tan lentamente que pareció no moverse. Y cuando estuvo a pocos centímetros, susurró. Lo que no entiendes. Igual te toca. ¿Y si te toca? Arde. No todos necesitan comprender el fuego. Algunos solo tienen que reconocer que ya están envueltos en él. Esa noche, el padre Joaquín no soñó. Sangró por la nariz mientras dormía. Y en su almohada quedó la marca de una mano abierta. Tibia. Invisible. No era castigo. Era quiebre. Era un cuerpo envejecido abriéndose por primera vez. A una forma de verdad que nunca cabría en la teología. Y lo supo. Tarde. Pero lo supo. Lucía no estaba evangelizando. Estaba despertando la carne que tanto tiempo intentaron enterrar bajo palabras. Capítulo 15. Ella no vino a ser salvada. Vino a escribir el último evangelio con su cuerpo. El convento ya no era el mismo. Las campanas no sonaban. Las reglas ya no cortaban. El silencio no oprimía. Y Lucía ya no estaba. O eso pensaban. Una madrugada, la Madre Superiora la vio por última vez. Lucía caminaba por el jardín, desnuda, con los pies descalzos, y la piel perlada de una calma que no venía de este mundo. ¿A dónde vas?, preguntó, sin saber si con miedo o con fe. Lucía volteó. Sus ojos no eran ojos. Eran puertas. A lugares que solo se acceden desde el temblor. No voy. Me disuelvo. Y siguió caminando. Hasta que la niebla la tragó. Ella no vino a ser salvada. Vino a recordar que Dios también tiene cuerpo. Que también gime. Que también arde. Y que lo hizo primero en una mujer. No en una cruz. Días después, las monjas encontraron su celda vacía. En el centro, un cuaderno sin tapa. Las hojas eran de piel. Las letras, de sangre seca. Y no había tinta. Solo pulsos. Era un evangelio. Uno sin títulos. Sin versículos. Sin culpa. Un evangelio escrito con el cuerpo. No para ser leído. Para ser sentido. Con los dedos. Con la lengua. Con el vientre. La primera página decía: si vas a adorarme, hazlo con la boca abierta y los ojos cerrados.
No para repetir lo aprendido, sino para dejar entrar lo que aún no sabes que eres. Y la última. Yo no fui la santa. Fui la cama donde Dios por fin quiso quedarse. Y cuando ya no necesitó más profetas, me usó a mí. Y eso bastó. Desde entonces, el convento se convirtió en lugar de peregrinación secreta. No iban fieles. Iban cuerpos. Iban mujeres que no cabían en sus iglesias. Iban hombres que lloraban al tocar el aire. Y nadie pronunciaba su nombre en voz alta. Solo lo sentían en la piel. Como un calor lento que se alojaba bajo el ombligo. Y susurraba desde dentro. Lucía. 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 Fin de la serie. Pero hay cuerpos que no terminan. Solo se extienden. En otras pieles. En otras voces. En ti.